Buenas. Hoy retomamos el estudio en el libro de Éxodo. Gracias por acompañarme en este viaje a través de el libro de Éxodo y no solo de Éxodo, ya hemos comenzado con Génesis y seguiremos con todo el Pentateuco. Y si Dios quiere, pues podemos seguir con los otros libros de la Biblia. Por ahora la meta es el Pentateuco y en este momento estamos con el libro de Éxodo. Ya vimos los primeros capítulos, cómo nos comienza el libro de Éxodo mostrando las circunstancias que estaba viviendo Israel en Egipto y cómo a raíz de estas circunstancias y también de los planes ingeniados por el faraón, Dios levanta a un libertador, a alguien que va a juzgar y que va a liberar al pueblo de Israel. Y levanta a Moisés. Desde su nacimiento lo narra aquí, que es rescatado de las aguas y cómo tiene periodos en su vida que sirvieron para el desarrollo de su carácter y de cada una de las habilidades que él debería tener para liberar a su pueblo. Vemos cómo fue criado en medio de su cultura hebrea, pero también siguió 40 años allí en Egipto con lo mejor de la realeza, con toda la cultura egipcia. Luego lo vemos 40 años también en Madián, donde fue prácticamente pastor de ovejas en el desierto. Cambió, fíjense que son dos eh, ambientes totalmente opuestos y diferentes. Y en cada uno estuvo 40 años, que el Señor lo estuvo preparando para la comisión. Estando en Madián vimos cómo lo llama, lo comisiona ante el gemido del pueblo y que nos dice que Dios recordó del pacto hecho a Abraham, a Isaac y Jacob, y para cumplir este pacto levanta a Moisés, le da la comisión, se revela a Moisés como el yo soy, el que soy, y es el que va a hablar. Va a Egipto, primero habla con Aarón, Aarón le cree y hablan con los principales ancianos de Israel y el mismo Israel cree en la comisión de Moisés. Pero cuando ya Moisés va y habla con el faraón, que éste no cree, dice que no conozco ningún señor, incrementa la opresión sobre el pueblo, lo pone a trabajar más y ya le empieza a exigir que cumpla con todos los ladrillos y todo lo que ellos tenían que hacer, pero ya no les daba la materia prima, tenía que conseguirla. Ellos van, le ruegan a Faraón, Faraón no cede, entonces van y reclaman directamente a Moisés y Aarón, por culpa de ustedes nos está pasando esto. Y vimos cómo Moisés va y le hace el reclamo, es al Señor. Yo he hecho mi parte, pero tú no has obrado, prácticamente lo dice con estas palabras, Moisés al Señor. Y entonces el Señor le habla otra vez a Moisés y le dice, ahora sí van a ver mi fuerza, ¿sí? Tú tienes que ir delante de Faraón y además dice, a tus padres me revelé como el Shaddai, el Todopoderoso, el Todo Suficiente, pero a ustedes me revelé como Jehová, Yahvé o Yahweh, el yo soy, el que soy, y que me acordé del pacto hecho a Abraham, Isaac y Jacob, y lo voy a cumplir. Entonces lo comisiona otra vez, dice esto que lo va a sacar, y que Moisés fuera y hablara con Israel. Israel no lo escucha por el temor que tenían con Faraón, y entonces Moisés le dice a Dios, ¿cómo voy a ir a hablar al Faraón? Ni siquiera el mismo pueblo me escucha. Y Dios simplemente lo comisiona otra vez, vaya, habla, vaya con Aarón y voy a liberar al pueblo. Y ahí habíamos quedado en el capítulo 6, versículo 12, ¿cierto? 13. Y entonces ya comenzamos y retomamos la historia aquí. Algo interesante es que a partir del versículo 14 parece que Moisés abre un paréntesis allí, no nos continúa el relato que él venía contándonos y mete una genealogía allí, algo que habíamos aprendido ya desde Génesis,
que también hace esta misma característica cuando nos está hablando de Isaac y de pronto nos mete la genealogía de Rebeca y uno dice, ¿por qué la mete aquí? Y después comprendíamos que nos iba preparando el camino para comprender y no olvidar de dónde había salido Rebeca. Y algo por el estilo parece que aquí Moisés también está haciendo. Nos abre este paréntesis de la genealogía para mostrarnos, por un lado, Moisés y Aarón, quiénes son dentro del pueblo de Israel. Pero también vamos a ver más adelante que nos empieza a nombrar otras personas que van a ser muy importantes en el desarrollo del pueblo de Israel. Y vamos a ir viendo poco a poco, vamos a hacer énfasis en algunos, tal vez no vamos a detallar qué influencia van a tener, porque esto lo vamos a ver a medida que avancemos en la historia. Pero vamos a ir cayendo en cuenta en esta importancia, esta genealogía que mete Moisés. En el capítulo 14 empieza guiándonos, diciendo, estos son los jefes de las casas paternas, los hijos de Rubén. O sea que comienza con el hijo mayor de Jacob, de la tribu de Rubén, ¿sí? Y nos dice el primogénito de Israel, nos recuerda claramente allí. Además nos dice que eran Anoc, Falú, Hezrón y Carmi. Estas son las familias de Rubén. Aquí por ahora le dedicó solamente un versículo rápidamente a los hijos de Rubén. Si continuamos con los hijos de Jacob, es el que sigue en el versículo 15. Y los hijos de Simeón, Gemuel, Hamid, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijos de una cananea. Nos habla de Simeón, que fue el segundo, ¿no? Y estas son las familias de Simeón. Entonces como que comienza haciendo la genealogía, comenzando con el mayor, comenzó con Rubén, con Simeón, hijos de Lea, esposa también de Jacob, y después en el versículo 16 continúa con la serie de acuerdo al orden del mayor al menor. Dice, estos son los nombres de los hijos de Leví. Entonces tenemos Rubén, los hijos de Rubén, los hijos de Simeón y ahora los hijos de Leví, según sus generaciones. Y nos habla de Gersón, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Entonces ya algo muy importante son estos tres hijos de Leví. Y algo que sigue haciendo de aquí en adelante, ya no continúa con los hijos de los otros hijos de Isaac, sino que empieza a desglosarnos la descendencia de Leví. Entonces comencemos con los tres primeros, que es Gersón, Coat y Merari. Este es algo muy importante y ojalá memoricen estos tres nombres: Gersón, Coat y Merari. Gersón, Coat y Merari, que son los hijos directos de Leví, el hijo de Isaac. Y vamos a ver mucho más adelante la importancia de los tres hijos de Leví y el rol que van a jugar en medio del desarrollo del pueblo de Israel y sobre todo también en el desierto. Y en los siguientes versículos entonces nos va mencionando los descendientes de estos tres hijos, de Gersón, de Coat y de Merari. Antes nos dijo que la vida de Leví fueron 137 años. Y nos dice en el versículo 17, los hijos de Gersón, Limni y Simei, según sus familias. Ahora en el 18 nos dice los de Coat. Y los hijos de Coat, Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Y los años de vida de Coat fueron 133 años. Fíjate que también hay una particularidad que está utilizando aquí Moisés, es que nos está diciendo cuánto vivió, pero no de todos, sino de pronto nos está dando la pista por dónde quiere que sigamos la descendencia que nos está mostrando. Nos dijo Leví, ¿cierto? Cuando nos dijo que él tuvo 137 años. Y ahora nos dice que Coat vivió 133 años. Entonces, de pronto quiere hacer énfasis, sigamos
la descendencia de Coat, que de pronto es lo importante o lo que él quiere resaltar de acuerdo a lo que está escribiendo ahora. Pero antes, en el versículo 19 del capítulo 6, dice: y los hijos de Merari era Macli y Musi. Estas son las familias de los levitas según sus generaciones. Entonces como que ya no limita a los 3 hijos, pero entonces comienza con los hijos de Coat y comienza directamente con Amram en el versículo 20. Y vamos a ver por qué. Dice: Amram tomó por mujer a Jocabet, su tía. Ya estamos viendo que Amram era hijo de Coat y a su vez hijo de Leví. O sea que Amram era nieto de Leví. Y se casó con una tía, Jocabet. Y ella le dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años también, ¿cierto? Entonces, fíjate cómo cuando nos quiere guiar un poquito en qué nos fijemos en la genealogía, nos especifica cuántos años vivieron ellos. Los otros, por ahora, de acuerdo al interés del escritor, no nos menciona la edad de ellos, ¿no? Pero entonces nos está destacando a Amram, que se casó con Jocabet, y que ellos fueron los padres de Aarón y Moisés. También algo interesante aquí es que no nombra a su hermana, a Miriam o María, dependiendo de las versiones la traducen diferente, que si nos acordamos, ella es la que cuidaba a Moisés cuando lo metieron en la canasta en el río Nilo, y ella estaba pendiente qué pasaba con él. Entonces cuando nace Moisés ya sabemos que el mayor era Aarón, ya era también de mayor edad Miriam con respecto a Moisés, ¿no? Pero aquí nos hace énfasis de dónde vienen Aarón y Moisés. Acordémonos que Dios le dio la comisión, fue a ellos dos, para hablar con Faraón, para liberar el pueblo. Y también acordémonos que en el capítulo 2, cuando nace Moisés, no nos da los nombres de Amram y Jocabet, solamente nos dice que un hombre de la tribu de Leví tomó a una levita también de descendencia de Leví como mujer y tuvieron a este niño que luego llamaron Moisés. Entonces aquí ya nos revela cuáles son los nombres de sus padres, Amram y Jocabet, los padres de Aarón y Moisés. Pero no se queda allí, de mostrarnos el origen o de dónde viene realmente en cuanto a la genealogía Moisés y Aarón. Si miramos, nos sigue hablando de los otros hijos de Coat, y nos dice el hermano de Amram, dice los hijos de Izar, Coré, Nefeg y Sicri, y los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Sitri. Entonces nos menciona rápidamente los otros hijos de Coat. Ya no ha hecho Amram, después Izhar y ahora Uziel. De pronto, si profundizáramos un poquito más en estos nombres, encontraríamos ciertas cosas interesantes, pero sigamos en los nombres que nos está haciendo énfasis aquí Moisés. En el versículo 23 dice: y Aarón, o sea que ya pasa en la siguiente generación, Aarón como hijo de Amram. Aarón tomó por mujer a Eliseba, hija de Aminadab, hermana de Naasón, y ella le dio a luz a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar. Entonces nos da la genealogía de Aarón, que van a ser bastante importantes más adelante en el transcurso y la historia de Israel, sobre todo en el desierto. Entonces Aarón se casa con la hija de Aminadab, que se llama Eliseba, ¿cierto? Y es hermana de Naasón, y ella le dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Entonces está Aarón con Eliseba y tienen 4 hijos: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. De pronto también es importante empezar a recordar estos nombres, así como les dije anteriormente, los hijos de Leví, Coat, Gersón y Merari. También aprendernos estos:
Nabiú, Eleazar, Itamar, perdón, es Nadab, Abiú, está uniendo los dos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Son los 4 hijos de Aarón. Algo interesante también es que nos habla un poquito también de dónde viene Eliseba, ¿cierto? Es hija de Aminadab y que es hermana de Naasón. ¿Por qué no lo nombra aquí? Cuando de pronto el centro sería la descendencia también de Aarón. De pronto porque nos quiere dar una pista que vamos a encontrar más adelante en el libro de Ruth. ¿Por qué? ¿Quién es Aminadab? ¿Quién es Naasón? ¿Cierto? ¿Y por qué lo mete? Y vamos a ver cómo en el libro de Ruth nos está dando la descendencia que sigue hasta David. Y nos está mostrando un poquito, también desde aquí ya el Señor está llevando a Moisés para que escriba una genealogía que nos va a ir conectando poco a poco hasta llegar a David por la descendencia de Judá. ¿Sí? Acordémonos, bueno, miremos primero la descendencia que nos muestra el libro de Ruth, y ahí donde vamos a comprender que viene de Judá. Yendo al libro de Ruth capítulo 4, en el versículo 18, nos dice: estas son las generaciones de Fares. Acordémonos que Fares fue uno de los mellizos que le nacieron a Judá con Tamar, ¿sí? Y nos dice que Fares, ahí en Ruth, engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram engendró a Aminadab. Acordémonos, Aminadab es el papá de Elisaba, la esposa de Aarón. Y aquí en Ruth continúa diciendo, en el versículo 20 del capítulo 4 de Ruth: Aminadab engendró a Naasón. Ya en Éxodo 6 nos había dicho que la esposa de Aarón era hermana de Naasón, entonces y que era hija de Aminadab, entonces podemos estar seguros que se está refiriendo a los mismos aquí. Y nos dice diciendo la descendencia después de Naasón: Naasón engendró a Salmón engendró a Boz. Acordemos que Boz llegó a ser el esposo de Ruth. Y dice que Boz engendró a Obed. Y Obed es el hijo de Ruth, ¿cierto? Y aquí dice que Obed engendró a Isaí, y Isaí engendró a David. Entonces fíjate que la importancia de que nos narrara allá en Éxodo que ella era hermana de Naasón, también tenía un segundo interés, digamos así, de Dios, para que podamos tener continuidad en la genealogía y comprender de dónde viene la descendencia también de David. Judá tuvo a Fares, y podemos hacer el seguimiento de Fares hasta llegar a David. Y entre esos está Naasón, que es Aminadab, padre de Naasón hermano de Elisaba, que es la esposa de Aarón. Entonces vemos todo esto, la importancia de por qué estas genealogías, y viendo cuál es el trasfondo de cada uno de estos personajes bíblicos. Entonces regresemos a Éxodo 6, ¿cierto? Estábamos en el capítulo 6 y continuamos ahí con la descendencia, ¿no? Continuamos con la descendencia, la genealogía que nos colocó allí Moisés, y estamos viendo la importancia por qué lo está colocando allí. Entonces nos llevó de donde venían Aarón y Moisés, pero ahora nos está guiando por la línea de Aarón, ¿sí? Ni siquiera el mismo Moisés, sino es Aarón, y vamos a comprender realmente por qué Moisés nos muestra cuál es la genealogía que continúa a través de Aarón, ¿sí? Y entonces nos dice que se casó con Elisaba y tuvo a estos 4 hijos. Espero que ya se los hayan aprendido: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar,
¿sí? Entonces, seguro que ya se lo aprendieron, ¿cierto? Por ahí alguien sugería que ahí tenemos buenos nombres para colocar a hijos o nietos, ¿cierto? Pero bueno, sigamos aquí. Y también entonces nos toma no solamente los hijos de Aarón, adelantándose un poquito, nos nombra los hijos también que continúan de Coat. Y nos dice que los hijos de Coré, que era uno de los hijos de Coat, perdón, de Ishar, hijo de Coat. Y Coré tuvo a Sir, Elcana y a Blasaf. Estas son las familias de los coreitas. Fíjate que tampoco nos da edad ni nada, entonces de pronto no nos quiere horticar seguir mucho por esta descendencia. Luego nos habla de Eleazar. Nos salta otra vez a uno de los hijos de Aarón. Entonces fíjate toda la línea que nos está llevando aquí Moisés. Comienza con Leví, que es el hijo de de Israel. Leví, hijo de Israel o Jacob, que es el padre de Leví. De Leví nos lleva a los tres hijos de Leví, ¿cierto? Que es Coat, Gersón y Merari. Y nos sigue guiando por Coat. Coat tiene hijos, tiene a Amram, y Amram, que se casa con una tía, Jocabed, tienen a Aarón y a Moisés. Entonces llegamos a Aarón y a Moisés. Pero ahora nos sigue por Aarón. Aarón se casa con se me olvida este nombre también, la mujer de Aarón. Y Eliseba, ¿cierto? Aarón se casa con Eliseba y tiene estos cuatro hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero entonces ahora sigue por Eleazar. Entonces fíjate, todo como nos está guiando para que miremos y vamos a ver la importancia. ¿Por qué está siguiendo esta descendencia a medida que vayamos avanzando en la historia del pueblo de Israel? Entonces Eleazar, hijo de Aarón, tomó por mujer a una de las hijas de Futiel y ella le dio a luz a Fines. Estos son los jefes de las casas paternas de los levitas según sus familias. Entonces fíjate que la genealogía nos lo lleva hasta Fines, hijo de Eleazar. Entonces si podemos recordar, esta genealogía es muy importante y vamos a ver cómo cada uno de estos personajes llegan cobrando importancia, una gran importancia en el transcurrir, sobre todo en el desierto del pueblo de Israel. Y entonces, como que aquí nos cierra esta genealogía y ya vamos entendiendo, por qué la coloca aquí, para mostrarnos de dónde viene Aarón, de dónde viene Moisés, pero también las siguientes generaciones y la influencia que tienen ellos en el liderazgo y en la guía del pueblo de Israel. Y nos está resaltando a Aarón con su hijo especialmente Eleazar, y de Eleazar nos lleva a Fines. Entonces podemos ya ir memorizando, por eso le digo importante, tengamos nombres, en cuenta estos nombres que van a ser muy importantes más adelante y que nos va a ayudar a comprender más el texto bíblico y las cosas que van a pasar. Entonces regresamos y como que nos vuelve, ya como que cierra el paréntesis y literariamente continúa con lo que estaba narrando inicialmente, ¿no? Entonces en el versículo 26 les dice: estos son Aarón y Moisés, a quienes dijo el Señor: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Nos resalta por qué metió la genealogía. De aquí vienen Aarón y Moisés, a los que comisionó Dios para sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. En el versículo 27 al 30 nos dice así: ellos fueron los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar a los hijos de Israel de Egipto, esto es Moisés y Aarón. Y sucedió que el día que el Señor habló a Moisés en la tierra de Egipto, el Señor habló a Moisés diciendo: yo soy el Señor, di a Faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te diga. Pero Moisés dijo delante del Señor: he aquí, yo soy torpe de palabra, ¿cómo pues me escuchará Faraón? Acordémonos que antes de este paréntesis de la genealogía,
Esto es lo que le había dicho Moisés, como que nos hace un recuento Moisés para retomar el relato de lo que está contando, ¿no? Y algo que hacíamos énfasis es que al no ser reconocido por Israel, le daba temor ir a hablar con el faraón, y lo que hace es recordar las objeciones que él le había colocado a Dios. Y la primera objeción había sido, o perdón, la última más bien, yo soy torpe para hablar. Y decíamos que nosotros nos quedamos viendo a nosotros mismos en nuestras capacidades, en las habilidades, en lo que tenemos, en lo que somos, en lo que conocemos para hacer las cosas. Pero no confiamos que cuando Dios nos comisiona a hacer algo, Él va con nosotros y es el que va a hacer la obra realmente. Pero Moisés, ante la dificultad, está dudando y lo único que hace es regresar otra vez a las mismas objeciones y a mirarse a sí mismo y deja de ver al Señor que es el que obra. Entonces miremos en el capítulo 7 de Éxodo cómo continúa. Y entonces dice en el versículo 1 del capítulo 7, entonces el Señor dijo a Moisés, mira, yo te hago como Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Entonces, comenzando el capítulo 7, ya da las primeras instrucciones y aclaraciones a Moisés qué es lo que va a hacer el Señor. Más o menos hasta el versículo 7 es esto, aclarándole a Moisés qué es lo que voy a hacer en Egipto. Y los siguientes versículos, a partir del versículo 8, ya empieza a actuar, pero lo que ven es el poder de Dios y cómo empieza como a hacer una introducción de todo lo que va a hacer en Egipto para liberar a su pueblo. Entonces miremos las primeras instrucciones y aclaraciones que da el Señor a Moisés para lo que él va a hacer en Egipto. Y comienza con esto que leímos, ¿no? Mira, yo te hago como Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Ya lo había dicho ya en el capítulo 4, al final de la comisión que le da Dios a Moisés, cuando Moisés se negó a hablar, dice, yo soy torpe, no puedo hablar. Entonces ya el Señor le dice, está bien, va a ir Aarón y él va a hablar por ti. Entonces tú vas a ser como Dios para Aarón y él va a ser el profeta. Y aquí de pronto también ahora le dice que será Dios para Faraón. Tengamos en cuenta que ya entramos en el contexto egipcio otra vez. Para ellos Faraón era un dios. ¿Quién podía hablarle a un dios? Pues otro dios. Y Dios le hace esa categoría, digamos así, pero a nivel humano, para colocarlo a nivel del faraón, para hablarle al faraón. Usted es Dios. Y además, no es cualquier Dios, lleva a su profeta por el cual vas a hablar, que es Aarón. Entonces lo coloca al mismo nivel de faraón para hablar ante él. Y luego dice, tú hablarás todo lo que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Entonces, ¿cuál va a ser la secuencia de llevar el mensaje? Dios le habla a Moisés, Moisés le hace saber la información a Aarón, y Aarón es el que va a hablar directamente a Faraón para que deje salir al pueblo de Israel. Y entonces nos dice en el 3, esa es la comisión que le estoy dando, ¿cierto? Pero entonces en el 3, ¿qué parte voy a hacer yo? Yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Acordémonos que las señales Dios se las había dado a Moisés para que le creyeran que él sí era enviado de Dios y que tenía la autoridad, que venía con la autoridad de Dios. Entonces aquí dice que endurecerá el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Entonces es para avalar que realmente ellos vienen con la autoridad de Dios, pero también para que conozcan a Dios. Acordémonos que en los evangelios Jesús hizo muchas señales y como nos lo dice el evangelio de Juan, dice que éstas se escribieron para que creáis que Jesús, el hombre, ese que ellos ven ahí en carne y hueso, es el Cristo, es el Mesías que ellos esperaban, el Hijo de Dios, y que para que creyendo tengan vida eterna. Entonces fíjate que las señales siempre Dios las ha utilizado, o los milagros, los prodigios, Dios siempre los ha utilizado
para autenticar, y yo digo que es para atraer la atención hacia Dios, no para que nos quedemos en las señales ni en los milagros. Desafortunadamente nosotros hacemos eso, ¿no? Nos quedamos es con los milagros y buscamos los milagros porque eso nos beneficia físicamente, pero no seguimos el propósito de esas señales. Es voltear nuestra mirada a Dios, al hacedor de las señales, al hacedor de los milagros, de los prodigios. Nosotros nos quedamos con los prodigios, pero no vemos al Dios que los hace. Y por eso es que los dan. Y aquí dice, si continuamos leyendo aquí, en el capítulo 7 de Éxodo, dice, y Faraón no os escuchará, entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo, los hijos de Israel, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los hijos de Israel. ¿Qué nos está diciendo? Que Él va a emitir juicios. O sea que las mismas señales que va a dar el Señor es el resultado de los juicios que va a emitir Dios contra Egipto. ¿Para qué? Para sacar a su pueblo, pero más que sacar a su pueblo, a su ejército, es para que reconozcan que Él es el Señor, que Él es el que es, yo soy el que soy. Entonces dice que lo principal de las señales, de los prodigios y de los juicios que Él va a emitir es para que dirijan su mirada a Dios y conozcan a Dios. Los juicios es cuando atentamos contra el carácter de Dios y Él emite esos juicios y los juzga porque están atentando directamente contra Dios, y aquí se va a dar a conocer a través de señales, milagros, y estos van a ser los juicios que va a emitir en Egipto. También recordemos la primera respuesta de Faraón cuando le habló Moisés y Aarón. Faraón dijo, yo no conozco a ese Señor, por lo tanto no dejaré salir a Israel. Pero aquí dice Dios, voy a emitir los juicios y sabrán que yo soy el Señor. Entonces van a conocer ese Señor que dicen que no conocen. Entonces fíjese, las primeras instrucciones que le da Dios a Moisés, tú vas a ser Dios para Faraón y Aarón tu profeta, y tú irás y hablarás al Faraón para que deje de salir al pueblo de Israel. Pero Dios va a endurecer el corazón de Faraón para hacer señales y prodigios, que a la larga van a ser los juicios que va a emitir Dios para que lo conozcan a Él, que es el Dios, el Señor, y dejen salir al pueblo de Israel. Y entonces el versículo 6 del capítulo 7 dice, e hicieron Moisés y Aarón como el Señor les mandó, y así lo hicieron. Algo muy importante aquí en adelante, miremos cuando está esta palabra, e hicieron Moisés y Aarón como el Señor les mandó. Es una frase que se repite mucho a lo largo de Éxodo, autenticando que todo aquello que hizo Moisés fue enviado por el Señor. No fue iniciativa propia de Moisés ni lo que él quería hacer, sino lo que el Señor le había dicho que hiciera. Algo interesante que vemos aquí a lo largo del Pentateuco, a partir del Éxodo y que aparece el personaje de Moisés, es que Dios no habla directamente al pueblo, ni actúa directamente con el pueblo, sino que todo lo hace a través de Moisés. Un par de veces, si acaso, es que vemos a Dios haciendo algo directamente con el pueblo, pero casi siempre una constante es que Dios le habla a Moisés y Moisés es el que ejecuta o da el mensaje al pueblo. Y entonces esta frase llega a ser importante por eso, porque Moisés no obró de acuerdo a lo que él quería o lo que de pronto él pensaba que era mejor para su pueblo, sino que era lo que el Señor le mandaba hacer. Y así lo hicieron. En el versículo 7 dice, Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando hablaron a Faraón. Ya sabemos que Aarón le llevaba 3 años a Moisés, y por algo que vamos a ver mucho más adelante también,
No, sabemos que esos 80 años, 40 han sido en Egipto y 40 en Madián. Y ahora está sacando a esta edad de los 80 años al pueblo de Israel de Egipto. Si seguimos en el versículo 8 del capítulo 7, ¿cómo comienza a orar ya Dios directamente en Egipto? Y nos da una introducción de lo que Él va a hacer. Entonces en el versículo 8 dice, y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo, cuando os hable Faraón y diga, hacer un milagro, podemos hablar de señales, entonces dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se convierta en serpiente. Miremos que aquí se está respetando el orden anterior. El Señor le habla a Moisés y Moisés debe hablarle a Aarón, toma la vara, ¿sí? Y échala delante del Faraón. ¿Quién debería hacer esto? Era Aarón, no Moisés. Sigamos aquí. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo, pues esto que acabamos de decir, y luego vinieron pues, ya después de que Dios les habló en el versículo 10, vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron tan como el Señor les había mandado. ¿Se acuerda la frase anterior, no? E hicieron tal como el Señor les había mandado. Y Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos, y ésta se convirtió en serpiente. Fíjate que el que oró fue Aarón, era el profeta. Moisés le da la orden o el mensaje a Aarón y él la ejecutaba. Tradicionalmente nos cuentan esta historia y nos hablan de Moisés, que fue el que echó la vara y se convirtió en serpiente. Pero el texto bíblico nos dice que fue Aarón, que era el profeta de Moisés, y se convirtió en serpiente. Entonces Faraón llamó a los sabios y a los hechiceros. Estos sabios, estos hechiceros, eran más como sacerdotes de otros dioses, como los representantes de otros dioses. Entonces Faraón los llama, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos, pues cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpiente, pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Fue algo interesante, ¿no? Moisés y Aarón vienen como representantes de otro dios, y el faraón dice, sí, también aquí tengo otros representantes que pueden hacer exactamente lo mismo. Y la figura, también algo interesante, que Dios, la señal que le dio Dios para hacer inicialmente, fue la serpiente. Los magos, los sabios, o como los muestra aquí de los hechiceros, que eran sacerdotes prácticamente de otros dioses, también lo pudieron hacer con sus encantamientos. Pero algo interesante es que la serpiente de Aarón se come las serpientes de estos hechiceros. ¿Cuál es la figura o qué es lo que quería enseñar el Señor a través de ellos en este encuentro? Aquí algo muy importante, partamos que Faraón era considerado también un dios, por un lado. Por otro lado, también en Egipto tenía un dios para cada cosa. Y en este caso había un dios llamado Apep, que el símbolo o en la forma que lo representaban era una serpiente. Entonces el dios Apep, que se hacía en forma de serpiente, y era el dios de las tinieblas, de la maldad. Y uno de sus trabajos era cuidar, proteger al faraón. Entonces cuando se convierte la serpiente, ya sabemos que desde el Génesis la serpiente también ha sido un símbolo de maldad, que fue la que hizo caer al hombre y al hombre en general, humanidad, ¿cierto? Y entonces aquí también está a través de una serpiente. Mire cómo este mismo símbolo trasciende un poco las culturas. Y el que escribe este libro es Moisés, ¿no? Entonces, la serpiente que simboliza la maldad, las tinieblas, es derrotada por la vara o la autoridad de Dios, que es la que se convierte en la serpiente y devora a las otras. Acordémonos que Dios también había hablado
que de la descendencia de la mujer saldría aquel que pisaría la cabeza de la serpiente, y ésta solamente lo heriría a él en el calcañar. Aquí vemos todo un ejemplo también de esa promesa de Dios mesiánica de levantar a alguien que iba a derrotar la maldad y las tinieblas en que se iba a encontrar el hombre, para salvarlo y volverlo a regresar. Aquí van Moisés y Aarón para liberar al pueblo de Israel. Nosotros, a través de la persona de Jesucristo, al morir en la cruz, somos liberados también del pecado, de la maldad, de las tinieblas. Somos sacados, rescatados. Y en Cristo se cumple la descendencia de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, o como dice en Apocalipsis, de Satanás, de la antigua serpiente, del dragón. Entonces vemos que aquí hay un paralelo perfecto de lo que también iba a ser Cristo posteriormente. Moisés, a través de Aarón, tiran la vara y derrotan a las otras serpientes. Serpientes que puedan ser símbolos de este Dios de tinieblas, de maldad. Dios, a través de Jesucristo, destruyó esa serpiente y nos ha liberado también. Y eso es lo que va a hacer aquí. Y entonces algo muy importante es que después de liberarnos, Él emite juicios sobre todo lo que hay alrededor de todos los dioses que se levantan, o que a veces el mismo hombre levanta, que hay alrededor, lo juzga, para que nos libere de ese Dios y nos traslade al reino de su amado Hijo. Y eso es lo que va a hacer en Egipto. Juzgar a los diferentes dioses. Es algo que nos aclara cuando ya está saliendo el pueblo de Egipto. Vamos a verlo en Éxodo 12, que dice que Dios ha juzgado a los dioses de Egipto. Y entonces ya aquí nos está aclarando qué es lo que va a hacer de aquí en adelante. Juzgar a los dioses de Egipto. Ya cogió por la cabeza el origen de toda esta idolatría, que es la maldad, las tinieblas, la serpiente. Y recordemos que el tocado, si nos acordamos de los sarcófagos que han encontrado de los reyes egipcios, por lo general tiene una toca que es en forma de serpiente, de cobra. También el báculo a veces tiene también esa forma de serpiente. Entonces ellos, su autoridad y todo eso estaba basada en las tinieblas, en la maldad. Representaban este dios Apep, que también protegía al faraón. Pero ya desde aquí Dios le está diciendo, le quito toda la protección. Dios es más poderoso que cualquier tiniebla o cualquier dios adicional que ustedes tengan. Y los voy a juzgar. Y es lo que ha dicho en los primeros versículos, ¿no? Voy a endurecer el corazón de Faraón para hacer señales y prodigios y para que en Egipto sepan que yo soy el que soy. Yo soy el Señor que está sobre todo. Y me conozcan, ¿no? Para que sepan que yo soy. Entonces vemos ya la introducción a los siguientes capítulos, que es la narración de las diferentes plagas que se ejecutan en Egipto para liberar a su pueblo de este pueblo egipcio. Y también vemos un cumplimiento de lo que Dios le había prometido a Abraham cuando hizo el pacto allá en el capítulo 15 de Génesis. Dice que tus descendientes serán oprimidos por otra nación durante 400 años, pero que Él juzgaría a esta nación y ellos saldrían con gran riqueza. Entonces vemos cómo ya empieza Dios a orar, a acordarse del pacto y llevarlo a cabo, y los va a liberar. Y aquí ya vemos también la figura de lo que significa Egipto. Al ver las serpientes, vemos que es la figura de las tinieblas, de la maldad. De eso es lo que libera realmente, más que de un pueblo. Entonces fíjate cómo a través de hechos físicos, materiales, de un pueblo que existió ya hace unos años en cuanto a potencia y que oprimió a su pueblo, Dios lo libera.
pero era una representación de la maldad, de las tinieblas que hay en el mundo, de la malicia. Y Dios quiere liberar a toda la humanidad de eso. Entonces vemos aquí hay toda una comparación entre lo que pasa en Egipto con el pueblo de Israel y lo que pasa en la humanidad hoy en día con respecto a la iglesia. La iglesia está siendo edificada con cada ladrillo, ladrillos que vienen de ese sector de maldad, de tinieblas, que Dios rescata para conformar a su iglesia. Así nos dicen Colosenses, que nos ha rescatado del reino de Satanás y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Eso es lo que está haciendo Dios. Y aquí nos está dando con un buen ejemplo, de una forma material y física que podemos comprender, para lograr comprender el sentido espiritual que había de suceder después a través de Cristo. Nos va a liberar de esa maldad. Y por eso esta imagen de sacar a Israel de Egipto es la liberación del pecado, la liberación de algo que nos subyuga, que nos oprime, porque nosotros no estamos diseñados para andar en pecado, para andar en enfermedad, para andar en corrupción. Nosotros fuimos diseñados para andar en la libertad que nos da Dios, porque es de acuerdo a la verdad y de acuerdo a las características de Dios. Y aquí lo que está haciendo Dios es rescatando a su pueblo de este ambiente que era todo contrario a Dios. Y entonces Dios lo va a juzgar. Entonces podemos ir adelantándonos un poquito a todo lo que va a pasar en las diferentes plagas, que vamos a ver que Dios o Moisés, al escribir el libro de Éxodo, como que nos hace tríos de cada plaga que tienen ciertos parámetros comunes. Las 3 primeras, luego de la 4 a la 6ª, de la 7ª a la 9ª, y ya la cúspide de todo es la 10ª. Y ahí están las 10 plagas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo que sí nos podemos ir adelantando antes de esto, sabiendo que Él va a juzgar es a los dioses de Egipto, es que vayamos pensando qué dioses hay en nuestra vida que nos impide realmente ver al verdadero y único Dios. ¿Qué dioses tendría que actuar Dios para destruir y juzgar en nuestras vidas? Para que comprendamos realmente quién es Él, quién es Dios. Dios nos da instrucciones, nos da comisiones y Él va a mostrar su poder. Y por eso va a juzgar. Pero a medida que después de que conocemos a Cristo, Él también empieza a quitarnos todos esos dioses que tenemos en nuestra vida. Y eso es lo que va a hacer con nosotros. Vayamos delante de Dios y preguntemos, ¿qué dioses he levantado alrededor de mi vida que me impide realmente reconocer al verdadero Dios y por lo tanto me tiene en esclavitud y en opresión? Preguntémosle eso a Dios, que nos lo revele y que podamos liberarnos por completo. Así como nos dice Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Oremos para terminar por hoy. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias porque tú recuerdas el pacto que has hecho no solo con Abraham, sino el nuevo pacto que nos recuerdas a través de tu Hijo. A través de tu Hijo y de su muerte, Él ya ha juzgado nuestro pecado y lo ha condenado y ha quedado clavado en la cruz. Ayúdanos a buscarte a ti y a conocerte realmente a ti, para que podamos andar en la libertad en la cual nos has hecho libre y desechar cada uno de estos dioses que no son realmente dioses, que nosotros mismos a veces levantamos para soportarnos en ellos. Gracias por la vida de Cristo y que en Él tenemos esa libertad a través de su muerte y resurrección. Ayúdanos a reconocer y a entender por medio de esta figura de Moisés y cómo en la historia tú nos explicas lo que ibas a hacer a través de Cristo para que realmente andemos contigo en todo y desechemos cualquier faraón que haya en nuestra vida, cualquier dios o cualquier hechicero que quiera imitar
tus obras, Señor. Colocamos nuestra vida por completo en ti y ayúdanos a crecer en el conocimiento tuyo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por hoy. También, si quieren repetir estos videos, pues siguen en el Face, pero también lo estoy subiendo en YouTube, en mi canal José Pinzón, y ahí podrán encontrar todos los videos de esta serie, por ahora del Éxodo. Si alguien se ha perdido algo o quiere comenzarlo y hasta ahora me está viendo y quiere ver toda la serie, allí en YouTube puede ver cada uno de los capítulos que hemos grabado estudiando el libro de Éxodo. Entonces, que sigan caminando con el Señor, conociéndolo a Él, y que no dejemos ser esclavizados por aquello que no es Dios. Muchas gracias.